Bien, buenos días. Agradecemos la presencia de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan, que han acatado esta convocatoria realizada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Este día nos encontramos con la intención de poder definir y plantear esos retos de la lucha frente a la minería metálica en El Salvador. Para ello tenemos en la mesa a Omar Flores de FESPAD, Luis González de la UNES, Gertrudis Mejías de CRISDES y Vidalina Morales de ADES. Así que en este momento vamos a iniciar con esta conferencia de prensa. Posteriormente a las intervenciones tendremos un momento para preguntas y respuestas. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la convocatoria, por la participación. Trataremos de compartir con ustedes nuestro posicionamiento desde la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Desde hace más de 15 años, diferentes organizaciones sociales, comunitarias, ambientales, iglesias, entre otras, hemos luchado contra la explotación de minería metálica en el país. En un primer momento, sensibilizando y organizando a las comunidades y a la población en general, así como declarando diferentes municipios libres de minería, como lo ha sido en el caso de Chalatenango y Cabañas en Cinquera, tras diferentes consultas públicas. Asimismo, enfrentando diferentes acciones tendientes al extractivismo. Posteriormente, enfrentando demandas, entre ellas las que presentó, mejor dicho, Pacific Rim, Oceana Gold, en contra del Estado de El Salvador, al mantenerse firme el Estado en la negación a emitir una licencia minera para el proyecto El Dorado en San Isidro Cabaña, cuyo monto ascendía a $250 millones y que el Estado de El Salvador ganó el litigio internacional dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIAL. Otro paso sin precedentes fue el 29 de marzo del 2017. El Salvador envió un mensaje importante al mundo, ya que ese día la Asamblea Legislativa aprobó la ley de prohibición de la minería metálica por considerar inconvenientes los impactos negativos que provoca en el medio ambiente y la salud de las personas esa nociva industria. La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo que prohibió mediante una ley la explotación de minería metálica subterránea y a cielo abierto, fue aprobada mediante consenso de los diferentes grupos parlamentarios con 70 votos a favor de un total de 84 diputados. Tras la emisión de dicha ley se plantearon nuevos retos, a saber: el cumplimiento de la ley en materia de cierres técnicos de minas, procesos de remediación ambiental y reconversión económica de las personas dedicadas a la minería artesanal, la no reversión de la ley o derogatoria de la misma, generar procesos de incidencia para promover acuerdos binacionales o trinacionales para la protección de las cuencas compartidas y amenazadas por la minería transfronteriza, y hoy elevar a rango constitucional la prohibición de la minería metálica para garantizar el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la población, por medio de una propuesta de reforma. Hasta el momento, esos desafíos no han sido cumplidos. La propuesta de reforma constitucional promovida por las organizaciones sociales pretende establecer una doble garantía para la prohibición de la minería metálica, en vista que las características de la Constitución de la República estipulan la concurrencia de al menos 10 diputados o diputadas para dar iniciativa a la misma y 2 legislaturas para su modificación. La propuesta de reforma se propone la inclusión de la prohibición de la minería metálica en la única disposición constitucional que reconoce los derechos ambientales, el artículo 117, incorporando 3 incisos que establecen de forma expresa la prohibición, el papel del Estado y que dichas disposiciones se desarrollen en una ley secundaria. La reforma constitucional se posiciona como un nuevo reto de las organizaciones de derechos humanos, comunitarias, ambientales y movimiento social en general, junto a la promoción de tratados regionales para la protección de las cuencas transfronterizas y la garantía de la no reversión de la ley de prohibición de la minería metálica y su cumplimiento. La preocupación de la reversión de la prohibición de la minería metálica salta cuando ante una reciente propuesta de reforma constitucional promovida desde el gobierno actual,
no se incluye la prohibición de la minería metálica, sino que contrariamente abre la posibilidad para las concesiones de la riqueza que se encuentra en nuestro subsuelo. Además, porque las empresas transnacionales siguen presentando a la minería como amigable al medio ambiente y como solución económica a las maltrechas economías de los estados. Mi nombre es Vidalina Morales y soy de la Asociación de Desarrollo Económico Social, que pertenecemos a la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Por lo anterior, Gertrudis Mejía de Criques. Por lo anterior, la Mesa Nacional frente a la minería metálica exhorta a todos los grupos parlamentarios, a la Asamblea Legislativa, a que concurra y den iniciativa a la propuesta de reforma constitucional para la prohibición de la minería metálica. Exige a la Asamblea Legislativa a que no modifique o derogue la ley de prohibición de la minería metálica, pues de lo contrario iría en detrimento de los bienes ambientales, derecho a la salud de la población. Al Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Prohibición de la Minería y su reglamento. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano de El Salvador, a promover acuerdos regionales para la prohibición de las cuencas hidrográficas comunes. Al pueblo salvadoreño a mantener vigilantes ante cualquier intento de reversión de la prohibición de la minería metálica. Así, retroceder en la protección ambiental, la salud de todos y todas. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, hay preguntas, dirijan la pregunta y luego. Yo quiero preguntar, ayer hubo una iniciativa para conformar una dirección de minas, Energía, minas y hidrocarburos. ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de esa acción? Realmente, porque hay gente que dice que lo que quieren es llegar ahí al agua, pero ¿qué significa para ustedes? Bueno, creo que es importante que este día, como Mesa Frente a la Minería, estamos planteando que hay nuevos retos para la lucha contra la minería en El Salvador. Si bien es cierto, hace 4 años se prohibió la minería metálica, hay aspectos pendientes de esta lucha, como por ejemplo el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental, la reconversión económica de la minería artesanal, y también tenemos amenazas como la minería transfronteriza. En ese sentido, lo que planteamos es la necesidad de una reforma constitucional en la cual se prohíba la minería metálica, obviamente en nuestra ley primaria, y esto le da un carácter más fuerte en propuestas como las que plantean en la pregunta, es decir, frente a asocios públicos privados, zonas económicas especiales, concesiones, cerrar la puerta a lo que pueda permitir la minería metálica por sus graves impactos ambientales. Y en ese sentido, como mesa, tenemos una fuerte preocupación de con el tema económico, con digamos todo el impacto de la crisis por el COVID-19, se vea erróneamente a la minería metálica como una oportunidad económica para reactivar, digamos, el trabajo o la economía a nivel nacional. En ese sentido, es necesario mantener la prohibición por la magnitud de la crisis ambiental en El Salvador, principalmente reflejada en el tema del agua, calidad de agua y acceso al agua de la población. Y efectivamente tenemos temor de que nuevas propuestas de ley contengan elementos que puedan permitir el desarrollo de minería metálica. Ahora bien, en esta propuesta presentada, que es de la creación de una dirección de energía, minas, hidrocarburos, entendemos que no se contempla la minería metálica porque está prohibida por ley. Entonces, entendemos que va a ser más el tema de extracción de pétreos, arena,
el tema de algunos hidrocarburos o ver cómo explotar la energía. Sin embargo, creemos que ahí se pueden abrir puertas a ciertas concesiones o a cierta exploración, y con la falta de capacidad del Estado de dar un seguimiento y monitoreo adecuado a lo que plantean las leyes, perfectamente se puede desarrollar minería metálica y nadie se va a dar cuenta. En ese sentido, urge que haya un Estado fuerte que cumpla la ley, y consideramos que para que haya un Estado fuerte también tiene que haber, digamos, reformas, entre estas a la Constitución, que permita darle, digamos, más garra o más herramientas al Estado para poder enfrentar estas realidades. Es preocupante cómo a nivel nacional nos hace falta política pública encaminada para proteger el medio ambiente. No tenemos una ley de cambio climático, no tenemos una ley general de agua que beneficie a la población salvadoreña, y además de las leyes que ya existen, no se les da un adecuado seguimiento. La ley forestal, la ley de medio ambiente, la ley de riego y aveniamiento, no se les da un adecuado seguimiento por parte del Estado. Entonces, si estamos planteando en este momento de que en la actual ley de prohibición hay elementos que no se han cumplido, elementos que el Estado no ha tenido capacidad de garantizar, ¿qué nos asegura que en próximas leyes no se pueda desarrollar minería metálica y que el Estado no haga nada para controlarlo? Por eso es importante que el Estado le ponga atención a estos temas, y también en ese sentido ponga la mirada en la amenaza transfronteriza en la minería metálica que se hace en Guatemala y Honduras y que ya está afectando a la cuenca del río Lempa. Sí, sí, tenemos una pregunta. Dice a quién va dirigida. Para cualquiera de los tres, buenos días. La pregunta es, ya está próximo a distribuirse el permiso ambiental de la mina Cerro Blanco, ¿verdad? Y como bien lo dice Luis, es uno de los problemas que están dando en Perú. Recién esta semana el gobierno de El Salvador también reinauguró la planta de las pavas. Entonces, ¿creen que el tema de saneamiento de río Lempa tiene como los recursos suficientes como para evitar que los metales pesados que se desprendan de Cerro Blanco no lleguen a los hogares salvadoreños? Como ya lo hemos referido, los anteriores compañeros han referido, el Estado y la normativa, incluso salvadoreña, tienen debilidades en cuanto a la protección de los bienes ambientales. Y a eso se suma la falta de voluntad política del Estado de articularse con otros estados para promover acuerdos binacionales o trinacionales, ya sea por medio del Parlamento Centroamericano o por medio de relaciones exteriores, a promover estos acuerdos binacionales o trinacionales que puedan permitir la protección de las cuencas hidrográficas. Actualmente, a nuestro juicio, el país no tiene la capacidad de poder generar procesos de saneamiento ambiental en dado caso la mina Cerro Blanco comience a ser explotada y esos, digamos, materiales que esté generando, desechos químicos que esté generando, vayan a la principal cuenca del país, del río Lempa, que abastece al Gran San Salvador. La planta potabilizadora de Las Pavas, y hoy llamada el Torogós, pues no tendría esa capacidad, no han demostrado capacidad técnica para poderlo hacer, incluso en ríos como el San Sebastián, por ejemplo, que ya históricamente tiene un proceso de drenaje ácido por la explotación de la mina en el pasado. Si no lo han hecho en ese río, mucho menos lo van a tener la capacidad de poder hacerlo en el río Lempa. Y lo preocupante es que es uno de los principales fuentes de acceso al agua que tiene el Gran San Salvador y la mayoría de la población que se asienta en esta zona metropolitana. Quisiera que vislumbrara la lectura de, si bien es cierto, las leyes son endebles en cuanto a la jurisprudencia en materia ambiental, ¿qué debería hacer el gobierno salvadoreño para poder fortalecer y contrarrestar el impacto que se está teniendo en materia ambiental? Nosotros hemos planteado en el marco de la agenda ambiental
hemos planteado varios retos. Uno de ellos es el cumplimiento de la normativa en cuanto a la ley de prohibición de la minería metálica. Ya hemos referido en infinidad de oportunidades, iniciar procesos de remediación ambiental, iniciar cierres técnicos de minas e igualmente la reconversión de la minería artesanal. En el marco de la amenaza frente a la minería transfronteriza, hemos planteado en la agenda ambiental, bueno, el Estado de El Salvador, ya que es uno de los principales afectados, la población en su conjunto debe promover estos acuerdos binacionales o trinacionales, regionales. Y hoy estamos planteando de que la prohibición a la minería metálica deba elevarse a rango constitucional, porque esto garantiza un poco más la no reversión de la prohibición a la minería metálica. Es sabido de todos y todos que en las últimas elecciones se dio una recomposición del poder, y esa recomposición del poder en determinado momento llevó a articular el poder en un sector o en un partido político en particular. Ese partido político en particular en el gobierno ha dado signos de promover procesos de privilegiar a sectores económicos. Y en ese sentido, la amenaza está latente de que se pueda revertir en determinado momento la ley de prohibición a la minería metálica. Y en ese sentido, creemos necesario que la propuesta de reforma constitucional debe de ser acompañada por todos los sectores. Y es lo que hemos hecho hasta este momento. Hemos tocado las puertas de todos los partidos políticos, de todos, sin excepción alguna, para que conozcan esta propuesta que vamos a presentar en los días posteriores y que puedan acompañarla, como se hizo con la ley de prohibición a la minería metálica. En el 2017 esa ley fue un consenso de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Esperamos que la prohibición a la minería metálica en rango constitucional sea un consenso de todos los grupos parlamentarios. Es un tema de país, es un tema que nos preocupa a todos y todas, y creemos que debemos acompañarlos, ¿no? Y invitamos a las fracciones legislativas en ese sentido y a los diputados que puedan acompañar esta iniciativa que nosotros tenemos. ¿Otra pregunta? Yo quería preguntar, tiene que ver siempre con los recursos naturales. ¿Qué lectura tienen de que se esté aprovechando los recursos naturales, en este caso la geotermia, para minar Bitcoin? Porque tomando en cuenta que hay comunidades que tienen otras necesidades, ¿verdad? Y están invirtiendo millones de dólares en eso. Bueno, gracias por la pregunta. Sin duda, desde cualquier aspecto ambiental, el Bitcoin no debería de permitirse en el mundo. ¿Por qué? Porque el impacto energético en el minado del Bitcoin es tal que está aumentando el calentamiento global y por tanto los impactos del cambio climático. Entonces, desde un punto de vista ambiental, las criptomonedas no deberían de existir o de funcionar. Ahora bien, en el caso específico de El Salvador, hay un ofrecimiento a que se haga minería del Bitcoin a nivel nacional. En un país que nuestra matriz energética principalmente es generación hidroeléctrica, termoeléctrica, geotérmica y muy recientemente energía fotovoltaica. En ese sentido, se ha ido aumentando poco a poco la generación de energía renovable o sustentable, digámoslo así, con la energía solar, pero todavía dependemos fuertemente de energía cara, como es la termoeléctrica, que es quemar gasolina para mover turbinas y producir electricidad. La geotermia es una energía, entre comillas, limpia. Sin embargo, acá en El Salvador genera impactos en las comunidades donde se produce. En Berlín, en Alegría, en Usulután Norte y en Páez de Aguachapán. Pero esta energía, que es más barata y más limpia que la termoeléctrica, es la que se está ofreciendo para el minado del Bitcoin. Entonces aquí un planteamiento importante es por qué la energía barata y más limpia se le da a empresas y la más cara se le da a la gente. Si hoy por hoy el recibo de la electricidad ha aumentado, ¿por qué no promover de que haya más energía barata para la gente?
Si es que buena parte de la energía también se compra a nivel regional por medio del sistema de integración eléctrico centroamericano a Guatemala y Honduras, porque esa energía cara que se compra se le va a dejar a la gente y la producción nacional se ofrece para el minado del Bitcoin. No tiene sentido. Entonces, el tema del minado del Bitcoin, porque tienen que haber servidores funcionando 24 horas para todo el encriptado de la moneda, y además tiene que haber suficiente enfriamiento a estos equipos para que no se arruinen, funcionan en países que sean muy helados. En El Salvador, que es un país tropical, obviamente el consumo energético o la carga energética necesaria para enfriar el equipo sería mayor. Por tanto, tendría que haber más gasto de los empresarios que quieran invertir en esto o mayor rebaja de precios por parte del Estado para que esto sea rentable para estos empresarios. Entonces, ambientalmente hablando, no es la solución porque estamos promoviendo un calentamiento global que impacta a nuestro país con el cambio climático, y económicamente no es viable porque darle energía barata a empresas cuando nuestra población está pagando cada la energía en su consumo eléctrico en su hogar. Es casi igual que con el tema del agua. Estamos dando agua de buena calidad y y barata a las empresas, y de mala calidad y muy cara a la población. Entonces, no va en una lógica de derechos, sino que en una lógica de beneficiar a sectores que históricamente han hecho del ambiente un negocio y una mercancía. Sí, solo quisiera que replantearas el hecho de que en 2016 se presentó una propuesta de ley sobre el cambio climático. Esta ley entiendo que en su momento pasó por varios partidos políticos, pero a la fecha esta se ha retomado. ¿Qué ha pasado y por qué es importante retomarla en el marco de la minería metálica? Bueno, hay que decirlo de que en el tema ambiental todo está vinculado. Entonces no hay conflictividad que no tenga que ver con otra, no hay problemas que no tengan que ver con otros. El cambio climático es una problemática global que nos afecta a todos y todas. Todos estamos en este barco. Y en ese sentido, en El Salvador se ha hecho muy poco para enfrentar el cambio climático a nivel nacional. Muestra de esto es que todavía no hemos actualizado nuestras contribuciones nacionalmente determinadas de cara a la COP26, que ya va a ser en algunos días, y que no se ha avanzado en el cumplimiento de los acuerdos planteados en la COP, en el Acuerdo de París. Y en ese sentido yo creo de que no hay voluntad política de abordar esto. Es decir, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, como tú bien lo mencionas, ya han tenido por 5 años la propuesta de ley y no la han abordado. ¿De qué habla esta ley? Del tema de mitigación, el tema de adaptación a los impactos, cómo enfrentar las pérdidas y daños. Y no ha habido voluntad de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de abordarla, y ahora que están discutiendo específicamente el tema de agua, lo siguen postergando. El cambio climático ya está impactando a nuestras comunidades en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de infraestructura, en el tema de bienes hídricos, y sin duda, si con el cambio climático se siguen exacerbando las problemáticas a nivel nacional, ahí tenemos una sinergia con lo de la minería metálica a nivel regional para un desastre que los afectados van a seguir siendo las personas más vulnerables y los ecosistemas. ¿Alguien más desea dirigir una pregunta? Sí. Si no, de lo contrario, si no hay más preguntas, agradecemos, iríamos cerrando con este momento. Sin embargo, les invitamos a que puedan acompañarnos. Este es un momento previo al foro que se va a estar desarrollando en breves momentos, nominado El Nuevo Rumbo en la lucha social contra la minería metálica en El Salvador.